Era un restaurante de mariscos que se llamaba El Pargo, estaba por las inmediaciones del cuartel de la 9ª Zona Militar, por el Boulevard Leiva Solano y la calle Guerrero, en Culiacán, Sinaloa. En los primeros años de la década de los 70, un hombre que vestía jeans, botas vaqueras, camisa de manga larga, y que solía llegar con 2 autos donde iban sus escoltas, se dejaba ver en el sitio a donde iba por lo menos una vez al mes. Solía departir con varias personas, pero en ocasiones era visto en compañía solo de un hombre mayor. De estatura media, robusto, andar rengo por un balazo que recibió tiempo atrás, a este personaje lo conocían como el comandante Martínez. Solía ostentarse como miembro de la Policía Judicial Federal, pero en realidad era uno de los seudónimos de Manuel Salcido Uceta, conocido como el Gallo de San Juan, nombre del pueblo donde nació muy cerca de San Ignacio en el sur de Sinaloa, y cabecilla en la organización de tráfico de drogas que encabezaba en aquel entonces don Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra. Con quien solía reunirse en una de las mesas del restaurante, cuentan un par de reporteros veteranos que trabajaban para medios impresos que aquella época, era con un hombre que pintaba canas, de porte recio y quien también llegaba con escolta, solo que esta era de soldados. De andar pausado y finas manera, llamaba la atención por su actitud afable y dispuesto siempre a escuchar. Ese militar era el general Gonzalo Castillo Ferrara, a quien conocían como el general Caballero. El entonces comandante de la 9ª Zona Militar, y uno de los militares que encabezó la toma de Ciudad Universitaria en los días previos a la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, fue visto en varias ocasiones departiendo en El Pargo con el comandante Martínez, un individuo cuya celebridad como pistolero, había llegado a la capital sinaloense a raíz de las vendettas en las que se involucró al sur de Sinaloa. Castillo Ferrara sabía la clase de personaje con el que departía, rememora uno de estos veteranos reporteros. Se decía que el objetivo de esas comidas era mantener informado al general de lo que ocurría en la zona sur de la entidad. Además, era una de las formas, porque había otras, de agradecerle el que sus soldados respetaran los campos de cultivo en la zona serrana que atravesaba los municipios de Cozalá, San Ignacio y Concordia, donde estaban los territorios de Salcido Uceta. El día que Salcido Uceta quedó rengo fue una tarde de septiembre de 1973, cuando iba camino de su pueblo San Juan a su rancho, San Fermín, en la zona montañosa del sur del estado. Junto a su séquito fueron atacados a balazos a la vera del camino por otro grupo que encabezaba Braulio Aguirre, un pistolero que con apoyo de gente de Durango, buscaba quedarse con el control de esa región de Sinaloa. En aquel enfrentamiento murió uno de sus hombres más cercanos, él recibió un disparo en la pierna, y después de un intenso tiroteo, lograron repeler la agresión. A partir de ese día, su temperamento cambió. Según los registros, en notas periodísticas posteriores, elaboradas por reporteros de policía de aquel tiempo, Salcido Uceta se volvió más sanguinario y comenzó a correr la versión de que sonreía mientras asesinaba a sus adversarios. Ofreció $500,000 de la época a un grupo de policías judiciales federales para que le llevaran a su casa en Mazatlán, a los que habían sobrevivido a la balacera donde aquel tiro lo había dejado cojo. Días después, 6 individuos fueron detenidos y presentados ante el capo en su casona de Lomas del Mar. Ahí ordenó los llevaran a un rancho de las afueras del puerto, y cumplieran con la orden. Horas después, la policía encontró fragmentos de cuerpos despedazados, algunos chamuscados, en una de las salidas de Mazatlán. Registros periodísticos de la época decían que por este caso fueron detenidos varios agentes federales encabezados por el comandante Ramón Herrera Esponda, quien junto a sus hombres, fue acusado de estar detrás de la muerte de los 6 individuos. Trasladados a la Ciudad de México, a los pocos meses los agentes federales fueron puestos en libertad. En febrero de 1974 la prensa de Culiacán reportó la captura de Salcido Uceta en una de sus guaridas que tenía en la colonia Chapalita, en Guadalajara, donde operaba como enlace de don Pedro Avilés y el cubano Alberto Sicilia Falcón, el traficante avecindado en Miami que llevaba cocaína por el mar Caribe rumbo a los Estados Unidos. Tras su detención, pasó unos meses en prisión en Jalisco, después fue llevado a Mazatlán y recaló en el penal de Culiacán, donde sería juzgado como autor material de varios asesinatos. A principios de noviembre de 1975, el Gallo de San Juan huyó de prisión, y según la prensa local,
lo hizo después de pagar $500,000 a las autoridades penitenciarias para que lo dejaran ir en libertad. Salcido en libertad se convirtió en uno de los pistoleros más sanguinarios que por ese entonces participaban, cada vez con mayor frecuencia, en ajustes de cuentas con personajes de otros grupos que rivalizaban en el control de las rutas del negocio. En esos años creció su fama de verdugo, se le atribuían hacia finales de los años 70 al menos un centenar de homicidios. Su fisonomía era la de un obeso y cada vez era más frecuente que, por su complexión, comenzaran a llamarlo, cochi, cerdo. El apodo se complementaba por un rasgo de su personalidad que lo hacía inclinarse con facilidad por la bebida, el palenque, las mujeres y el gatillo fácil. Sus socios sabían que la mesura no era lo suyo, y lo tildaban de loco. De buenas a primeras, los agentes de la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, que comenzaron a fichar a los cabecillas de la organización que encabezó Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y los hermanos Juan José y Emilio Quintero Payán, lo llamaron Crazy Pig. Era la traducción que hacían de su apodo, el cochiloco. Gil Caro Rodríguez, Benjamín Arellano Félix y Salcido Uceta, habían recibido en la segunda mitad de los años 80 la encomienda de Miguel Ángel Félix Gallardo de operar el trasiego de droga de Guadalajara a Tijuana. El cochiloco había sentado sus reales entre Tijuana, la capital tapatía y el puerto de Manzanillo, Colima. Su epitafio comenzó a escribirse en 1989 cuando junto a Gil Caro, a quien apodaban el Chapo Caro, primo de Rafael Caro Quintero, operó el robo de 4 toneladas de cocaína que eran transportadas a bordo del barco Chimborazo, que venía de Colombia. Era un cargamento de 8 toneladas propiedad de los socios de Pablo Escobar, y el hurto se dio a los pocos meses de que fuera detenido Félix Gallardo. Entre Salcido Uceta y el Chapo Caro, operaron junto a sus hombres el desfalco de medio cargamento cuando recaló en el puerto de Manzanillo, Colima. La nave siguió rumbo a su destino, Ensenada, Baja California, pero la súbita desaparición de la mitad de la carga alertó a los colombianos. El Chapo Caro fue abatido a tiros cuando manejaba su camioneta por una de las avenidas de Culiacán, muy cerca del rumbo conocido como Cañadas. La prensa local publicó en aquel 1989 que el vehículo había quedado incendiado y deshecho, como si después de rociarlo a tiros, le hubieran arrojado a la cabina del conductor una granada. Pasaron varios meses, un par de años quizá, y el 9 de octubre de 1991 sobre la avenida López Mateos, en Guadalajara, un motociclista se emparejó al vehículo que conducía Jesús Lázaro Saucedo, un militar retirado que servía como escolta de Salcido Uceta, quien viajaba en el auto junto a su hija. Atrás del motociclista iban 2 camionetas, de donde descendieron varios individuos armados, quienes al ver que el centinela disparaba contra el chofer y el vehículo se estrellaba, se dirigieron al copiloto. A la mujer no la tocaron, una nota de prensa recogió que resultó con una herida leve, pero el cuerpo del cochiloco quedó con el cráneo destrozado y la ropa hecha jirones. Era la venganza por el Chimborazo.